Bien aquí trabajando, ya sabes. Ujú. Es que como que me cuesta todavía trabajo con eso del Zoom. ¿Verdad que sí? A mí también me cuesta mucho trabajo. No sé, es que hay muchos botoncitos y nunca he usado esta aplicación. Había usado otra, pero esta no. Pero bueno, lo bueno es que le vamos agarrando un poquito más la onda, ¿no? Ajá. Al menos nos cuesta menos trabajo que al principio, Sí, ¿verdad? al menos. Ok, Guille, así es. Vamos a empezar a hablar hoy, Guille, acerca de las porciones, es lo que nos toca el día de hoy, Ujú. ¿vale? Te envié la presentación, se llama porciones, no sé si la tengas a la Sí, mano. deme un segundito. Sí. Como que acomodé mal, creo que todo. Ajá. Entre los dispositivos me pierdo de repente. Porciones de alimentos. Ajá, ¿sí? Ujú. Ok, Guille. Vamos a abrir la presentación, por favor. Sí. ¿Sí? Usted lo está grabando, ¿verdad? Sí, 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 ya lo estoy grabando yo. Ya, ok. Sí, porciones de alimentos. Ya Ajá, la tengo. Ujú. perfecto, Guille. Entonces, déjame checar nada más que sí se esté grabando. Sí, según yo ya se está grabando esta cosa. Ujú. Ok, entonces abre la Guille, porfa, y vamos a empezar, ¿sí? Sí, Ok, y nos vamos a la primera diapositiva que dice porciones de alimentos. porciones de alimentos. Sí. Ajá, y vamos a empezar con el objetivo, la siguiente diapositiva. Objetivo de aprendizaje. Al Ajá, finalizar la sesión educativa, el paciente identificará qué medidas debe ingerir de los principales alimentos. así es, efectivamente. Y vamos a empezar con la primera técnica con la cual vamos a medir las porciones, Guille. En este caso vamos a usar las manos, ¿de acuerdo? Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya tú tienes conocimiento previo a esto, Guille? ¿Alguna vez has sabido algo? Bueno, lo que yo me acuerdo es que, por ejemplo, con la palma de la mano se Ujú, veía el tamaño de la porción de carne que uno ujú. debe consumir. Así es, Pero no me efectivamente. acuerdo Ajá. de eso. Sí, de hecho sí, la palma de la mano es una porción de 3 onzas o 90 gramos de carne, pescado o pollo, y el grosor es el mismo de tu mano aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces esta es la palma de tu mano, del tamaño del cual tú puedes comer ese alimento. Y el puñito, por ejemplo, si agarras un puño de cereal, avena o arroz o frijol, en este caso, puede ser cocido, se supone. Cocido ya lo tienes que mezclar, pero lo veo un poquito difícil en cuestión. Lo que se puede hacer es, más o menos, a medirlo, ver cuánto es en tu mano, para en determinado momento medir de esa manera. Esto va a ser la porción, una taza o 2 porciones de pasta, cereal, frutas cocidas, perdón, verduras cocidas. Yo veo un poquito difícil esto porque pues obviamente cuando vas a comer la pasta o el cereal o las verduras cocidas, como que agarrarlas solamente que tengas una higiene muy bien de manos, te laves bien las manos antes de consumir los alimentos y que ya agarres, por ejemplo, una porción de verduras o de pasta para que tú te puedas comer. Pero por ejemplo, en la pasta, cuando es sopa aguada, pues no se puede Ujú. hacer esto. Entonces lo veo un poco, esta medición del puño lo veo un poquito complicado. El que se me hace más fácil de trabajar, pues sería obviamente la porción de la mano. Esta porción del puño está, aquí te lo dejo, pero si tú lo puedes implementar, pues adelante. Pero si yo se lo veo un poquito complicado al momento de aplicar, ¿o tú qué piensas? Sí, sobre todo cuando son líquidos. Exactamente, es complicado. Nos vamos a la siguiente diapositiva, Guille. Ujú. Dice, una porción de 3 onzas, 90 gramos de carne, pollo o pescado, Ujú. una taza o 2 porciones de pasta, cereal, verduras cocidas. Ujú, en esa estábamos antes, en lo de la palma. Nos vamos a la siguiente, Guille. Diámetro de una porción de fruta y diámetro y una cucharada o una once. Así es.
En este caso, por ejemplo, si tú haces tu puño así, te invito a que lo hagas. Y así, vamos a checar el diámetro que es esto, lo de tu meñique, la parte de abajo, esto. Es el diámetro que tiene, o del diámetro que Sería debe esto, tener. ¿no? Exactamente. Sería esto. Mi porción de fruta. Ajá. Una porción de fruta. Por ejemplo, Esa porción de fruta da, ya le quiero el poner más. diámetro. Ah, ya. El diámetro, esto. Sí. Por ejemplo, media manzana. Así a lo ancho. Así. Ándale, así. Ese es el tamaño, se supone que la porción de una fruta, pero pues obviamente que también es un poquito complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser media manzana o, no sé, una guayaba o dos uvas, por ejemplo, serían las porciones. Entonces sí es un poquito complicado estas mediciones, pero son importantes porque las tienes que conocer en determinado momento. Y ese sería el diámetro de una porción de fruta y en el pulgar, esta es una cucharada o una onza, Ok. lo que mide tu pulgar. Y las dos palmas completas de mano, o sea, es esto, tus manitas completas, ahí vas a, por ejemplo, ese sí estaría bien cuando vas a comer, por ejemplo, botana o papas o lo que sea, que es esta porción, pero pues también es un poquito complicado al momento de estar midiendo la comida con las manos. Por ejemplo, con las palomitas. Ándale, exactamente, esa sí es más No fácil. tienen tanta grasa, Ajá, los puedes hacer así. Pero ahí, por ejemplo, serían las papas, como tipo que no son fritas. fritas y eso. No papas a la francesa, ¿eh? Porque si te agarras esa porción para las papas a la francesa, nos va a ir mal. Entonces, no, sería como papas, sabritas y eso. Pero, las a la francesa es así, ¿no? O palomitas en ese caso, o chetos. Pero pues para ti no está muy recomendable ese alimento. Entonces, pero es importante que lo sepas. ¿Sí? Pues de algún momento quieres consumir, pero ya sabes la porción por las manos. Pero la siguiente diapositiva, Guille. Ya se apagó esto. No te preocupes. Plato ejemplar. Ajá, exactamente. Esta es una técnica o algo que vamos a estar utilizando para que tú tengas una mejor idea de cómo vas a, o qué cantidad de alimentos vas a consumir. Entonces, por ejemplo, aquí, vete a la siguiente diapositiva. Y por favor, Utilizar ayúdame. un plato de 22 centímetros de ancho, Así es. trazando una línea de arriba a abajo a mitad del plato, luego dividir la mitad izquierda nuevamente a la mitad, de manera que el plato quede dividido en 3 secciones. Así es, efectivamente. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, Ah, ya. ajá, vamos a dividir el plato, como bien lo decía, a la mitad, de arriba a abajo. Y la parte izquierda o derecha, la que tú quieras, en este caso está a la izquierda, a la mitad otra vez, y entonces va a quedar una parte en dos y otra parte a la mitad, en 3 porciones. De esta manera, Guille, vas a empezar a dividir tu plato, vas a elegir un plato en el que tú vas a comer y lo vas a medir, tiene que medir aproximadamente 22 centímetros el diámetro. Lo vas a medir y vas a hacer una línea imaginaria, obviamente, ¿verdad? Y ya le divides a la mitad y el otro en 3. Relacionándolo con la sesión pasada y hablando del grupo de alimentos, entonces lo vamos a ir conjuntando, ¿de acuerdo? Ya que tengamos como que empezando a conocer los grupos alimenticios y metiéndolos a nuestra alimentación diaria, ahora lo vamos a aprender a meter, pero en las porciones adecuadas. Vete a la siguiente diapositiva, Guille, por favor. ¿Este método te puede servir para? No, la anterior. La sección más grande, Así es, exactamente. Dice, la sección más grande será verduras sin almidón como espinaca, lechuga, col, jitomate, pimientos y nopales. En algún momento hablamos del sistema mexicano de equivalentes, no sé si lo recuerdes. Sí, que usted me hizo favor de enviarme Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nos dice aquí de la lechuga, vamos a ir a buscar, mira, por ejemplo, aquí está este ejemplo. No sé si lo alcanzas a ver.
de la lechuga. Sí. Ajá. Y aquí nos dice la lechuga, la porción o la cantidad son 3 tazas de lechuga. Entonces, si hacemos este ejemplo del plato, va a estar el plato y entonces la mitad por ejemplo, si está fuera en la imagen, es el plato, lo vamos a dividir en la mitad y en esta mitad tendría que estar las 3 tazas de lechuga. Es tu porción. ¿De acuerdo? Va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Pero lo vamos a empezar a implementar. Sí me voy dando a entender. ¿Sí? Sí. Una duda, por ejemplo, dice sin almidón, o sea, por ejemplo, la papa entonces no entra ahí en... Ah, no, porque Aquí, son tubérculos, sí. ajá, y exactamente, y aquí, por ejemplo, aquí vamos a meter más verduras, por eso es la primera sección es lo que más va a abundar. Si te acuerdas en el plato del bien comer, ¿qué alimentos eran más abundantes? Las verduras. Exactamente, vamos a encaminarlo igual a este plato, al plato ejemplar, van a ser como hermanitos, pero se están conjuntando, son como los hermanos gemelos. Entonces, si quieres ayudarme a leer la siguiente parte, vamos a responder tu pregunta. En una de las secciones más pequeñas, la recomendación es poner granos y alimentos con almidón, pan integral, avena, arroz, papa, tortilla, frijoles, etc. En la otra sección, la recomendación es para proteínas de origen animal, pollo, huevo, queso, res, pescado. Ahí está. Entonces, ahí nos está hablando. Si conjuntamos esto, la primera sección que es la mitad, va a ir verduras sin almidón. Lechuga, jitomate, pepino, lo que tú quieras, la verdura que tú tengas. Y en las otras dos, en el primer cuadrito de arriba, vas a meter lo que puede ser arroz, avena, papa, tortilla, frijol. Y en lo de abajo va a ir la proteína, ¿de acuerdo? Que es pollo o atún o lo que te mencionaba aquí. Huevos, si quieres, res o pescado. Ajá, entonces si te das cuenta, son 3 grupos de alimentos y 3 porciones en el plato. La más grande van a ser siempre verduras y en casi partes iguales van a ir alimentos de origen animal y leguminosas y tubérculos y cereales. Ajá, para que tú vayas integrando de esta manera. Entonces, si enlazamos nosotros, ¿cómo vas poniendo en tu bitácora los alimentos y en tu bitácora la cantidad de alimentos y en tu plato las divisiones y cómo te los estás aplicando, pues obviamente que va a ser más fácil. ¿Sí me doy a entender en ese aspecto, Guille? Sí. Ya lo vas a ir mezclando en tus alimentos, ¿de acuerdo? Y la siguiente parte dice, también se recomienda agregar una porción de fruta si en plan de alimentación del paciente lo tiene indicado. Y para complementar se recomienda la ingesta de agua simple, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, cuando metes manzana o todo eso, lo puedes seguir haciendo 3 o 4 porciones porque tus niveles de glucosa se han mantenido estables. Pero ya es como un extra, un plus, ya no se cuenta dentro del plato. Ajá. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Guille? No. ¿No? Ok. Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice, este método te puede servir, ajá. Sí. ¿Me puedes leer la primera parte? Este método te puede servir para controlar la cantidad de porciones, disminuir la ingesta de alimentos con almidón y carbohidratos que tienen el mayor impacto en el nivel de glucosa, Ajá. personas que prefieren apoyo visual para aprender, personas de baja escolaridad que no manejan bien los números, Ujú. personas que no desean medir y pesar los alimentos para estimar tamaños de porciones. Así es. Por ejemplo, con el método anterior, Guille, es más complicado porque, por ejemplo, al momento de estar comiendo, como te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, la fruta o la verdura o el pollo o el pescado, a lo mejor es lo más fácil, pero los cereales, las verduras al vapor, por ejemplo, es complicado como que agarrar el puño y medirlo. Y es más fácil en determinado momento medir tu plato, ya conocer las porciones y poner la porción aproximada que se conoce. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra técnica en la cual tú te puedes ayudar para ver las porciones correctas. Ahí te voy a dejar un link, Guille. Pásate hacia la siguiente diapositiva. Y esa es una página en la cual vas a hacer, por favor de hacer, te vas a meter y puedes hacer ejercicios. Si los haces, nada más me mandas captura de pantalla
de cómo te quedaron y ya para que tú te vayas como que familiarizando con este tipo de herramientas en cuestión al plato del bien comer Ujú. o el plato ejemplar. ¿Sí, Guille? Sí. Y nos vamos a la siguiente, diapositiva, que son las raciones. Raciones. Ujú. Ajá. Y aquí, por ejemplo, la letra está un poco pequeña, se me olvidó cambiarla. Aquí vamos a necesitar las tazas, cucharas medidoras en caso de tenerlas, y el tamaño de las raciones normalmente son calculadas en gramos, mililitros, onzas y otras medidas exactas. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo esta libretita, y entonces, por ejemplo, yo aquí tengo las frutas, mira. Y tengo diferentes frutas. Por ejemplo, tengo la mandarina. La mandarina, la porción son 2 piezas, siempre y cuando sean chiquitas o medianas. Si son más grandes, pues obviamente nada más una. Ahorita aquí vienen más todo lo de calorías y demás, pero ahorita nos vamos a enfocar en cuántas piezas son para la porción. Por ejemplo, la manzana picada, la cantidad es media taza. Por eso es muy importante que tú tengas a la mano siempre tu tacita. Es más fácil, yo pienso que es más fácil medir cuánto te vas a comer echándole una taza que midiéndolo con las manos. A mi punto de vista es más fácil. Lo picas, lo echas a tu tacita y lo pasas a tu plato. Ajá. Entonces, estas son las medidas, Guille, por ejemplo, de la manzana. La porción es una manzana. No sé si lo ves así, ¿lo ves bien? Sí. ¿Sí? Ahí es una manzana. En la siguiente, por ejemplo, el mamey. Aquí el mamey, la porción es 1/3 de pieza. El mango, por ejemplo, el mango ataulfo, es media pieza nada más. Cuando llegues a comer mango, media pieza. Y nos vamos, por ejemplo, a las partes de las verduras. Esta bitácorita esto lo puedes hacer tú también, ¿de acuerdo? O anotar para que te vayas recordando cuánto es la porción de cada alimento. Por ejemplo, aquí la lechuga, ya lo habíamos comentado que son 3 tazas de lechuga. Ajá. Y el otro son los champiñones, no, cocido, perdón. Aquí la porción es una taza, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber alimentos que vas a poder comer una taza o media taza, depende de qué grupo alimenticio es, o incluso la lechuga. La lechuga, la espinaca y son como que las bases de lo que tú vas a empezar a comer, Guille. Y, por ejemplo, aquí están los ejotes. La porción es media taza de ejotes, de espinaca cocida media taza y este es chayote picado, media taza. Ajá. Hasta aquí, ¿cómo vas, Guille? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué método te es más práctico de aprender o de utilizar? Pues la medición con las tazas. Es lo más fácil, ¿verdad? Y también, por ejemplo, para carnes, por ejemplo, esta, mira. Se supone que la carne de res o la costilla de res, la porción o la cantidad son 40 gramos. Y decíamos que la mano mide aproximadamente 90 gramos. Entonces, si lo vamos ahí que son 40 gramos de una costilla de res, estamos hablando que sería aproximadamente la mitad de tu mano para llegar a la porción. Entonces, en ese caso, o para carnes o pescados, sí nos podríamos ayudar de la mano para que no comas en exceso o de más. Por ejemplo, la cantidad de huevo aquí es de una pieza, pero semanalmente se recomienda que no comas más de 4 claras por semana. Ajá. Ni de pollo ni de huevo se recomienda que comas más de 3 a 4 porciones por semana. ¿Sí? Sí. Ok, Guille. Entonces, carne molida, cereales y tubérculos. Por ejemplo, mira, las galletas de animalitos. Ahí la porción son
6 piezas. Exactamente. Y las pastas, mira, lo que decíamos de las pastas. ¿La porción cuánto es, Guille? Si alcanzas a ver ahí. Media taza. Exactamente, lo puedes vaciar y ya lo consumes. ¿Y la pasta cocida también cuánto es? Media taza. Entonces, si te das cuenta, Estoy comiendo de más. ajá, exactamente. Y aquí, por ejemplo, la papa, mira. ¿Cuánta porción es? Ay, media pieza. Ajá, exactamente. La porción al día en el alimento, por ejemplo. ¿Y las papas cambray cuántas son? 5. 5 piezas de papa cambray. Por ejemplo, si englosamos los grupos de alimentos con esto, si te das cuenta, la lechuga, por ejemplo, si armando una comida, podría ser, no sé, las 3 tazas de lechuga, ahí está, ¿no? Y déjate busco las leguminosas. Déjate las busco. Por ejemplo, pensemos que vamos a comer frijol negro, mira. Es media taza. Ajá. La lupi. Media taza. Ajá. De alubia, media taza. Soya, 1/3 de taza. Pero Ajá. eso será porque se hace así como se esponja, ¿no? Ajá, exactamente. Mira, las habas. Media taza. Lenteja, media taza. Soya, 35 gramos, dice. Pues sí, ahí sería también como 1/3 de taza. El alberjón. Media taza. Ajá, entonces, ¿te das cuenta? Media taza, si nos acordamos del plato ejemplar, es un cuadrito chiquito en tu plato, no la mitad ni todo lo demás. Debe ser nada más. Como un plato de frijoles. No, Guille, ahí sí le tenemos que bajar, ¿eh? A un cuartito nada más. Y por ejemplo, los aceites y las grasas, mira. Por ejemplo, los lácteos. Si tú por ejemplo, de la All Brand que te elegiste, procura elegir leche baja en grasa. Y ahí la porción, ¿cuánto es, Guille? 1 taza. Ajá, exactamente. ¿Y de yogur natural? 3/4 de taza. Exactamente. Entonces, puedes cambiar leche o yogur. Si es leche, es nada más 1 taza y ahí vacías la taza en tu plato y a ese plato le agregas la porción de cereal, ¿de acuerdo? Que de All Brand me parece que son 3/4 de taza, me parece. Y el aguacate, por ejemplo, mira, ¿cuánto es? 1/3 de pieza. Ajá, ¿y el aceite? 1 cucharada. Exactamente, es con lo que tú debes de cocinar, Guille. Y los cacahuates, mira. 14 piezas. Ajá, todo esto yo lo saqué del sistema mexicano de equivalentes. Entonces, a partir de ahora, Guille, vas a tener, ya tienes te estamos dando como que el conocimiento para que tú generes esas habilidades en saber qué alimentos son recomendables y qué alimentos no son recomendables para ti. Cuando tú ves tu plato, a partir de ahora, Guille, ya vas a tener el conciencia y el conocimiento de... Ya me voy a sentir mal si me pongo mi plato de frijoles, ¿ya ves? Ajá, exactamente, ese es el objetivo de que tú y esto te vas a decir a ti mismo, ¿esto es recomendable o no es recomendable? Y pues ya te vas a decir, no, no es recomendable. Entonces, aquí el punto, acuérdate, no es que los dejes de comer. En lugar de nada más que ser el plato, nada más es 1/4 de plato. Sí. Sí, Guille. Y a ese, por ejemplo, puedes agregar tu tortilla. Acuérdate de combinar leguminosa con cereal. Puedes agregar tus tortillas, siempre y cuando sean las porciones nada más adecuadas. Tu lechuga o acelga, lo que tú quieras, y tu porción de proteína. Ajá. Y Yo tengo una duda con la tortilla. ¿qué pasó? Es que, bueno, ahora que empezó lo de la pandemia, Ajá. Ya nosotros no compramos las tortillas en la tortillería. Ujú. Ya las preparo aquí. Pero, por ejemplo, si son más gruesecitas, porque eso de estar haciéndolas, pues no me salen así delgaditas, ¿no? Como le salen a la máquina. Ahí que la necesitaría pesar o cómo, o sea, ¿cuánto tendría que ser una tortilla? Es que ahí sí cambia, porque las tortillas ¿cómo se llama? De la tortillería, pues están más chiquitas, pero esas
¿De qué tamaño son? ¿Son del mismo tamaño que las? No, de hecho yo creo que me quedan más chiquitas. El detalle es que son como más gruesas. Ajá. Esa te investigo de una vez, porque esa sí no la sé. Y Mm, es que, por ejemplo, nosotros optamos por eso porque pues el señor de la tortillería no usa ni cubrebocas ni nada de eso. mm, Y sí hemos sabido que, bueno, pues a través de los alimentos preparados, pues mucha gente se ha enfermado. exactamente. Déjame buscarlo de una vez, espérame. Ujú. Déjame checarlo. Porque entonces si es así, pues yo creo que sí, mi tortilla pues no está está chiquita, pero está gruesa. Ujú. Pues mira, aproximadamente una pieza debe de pesar aproximadamente unos 30 gramos. 30 gramos. Ajá, aproximadamente. Es que sí, tendría que ser eso. Lo que puedes hacer, ¿sabes qué es? Por ejemplo, si usamos así como que la medición de la mano, Ujú. y si nos damos cuenta, nos acordamos que esto mide 90 gramos en esto y de esto, del ancho. Si lo hacemos a la mitad de esto, de este ancho, y como que de este tamaño, podríamos decir que estás alcanzando los 30 gramos, 30, 40 gramos. Entonces tiene que ser a la mitad de este grosor, pero de este tamaño, de la palma de tu mano, para que sea más o menos la medida. Y lo recomendable es que nada más te comas una tortilla por comida. Ok. Por favor, Guille. De acuerdo, pero tú síguelas anotando. Y ahorita entonces ya vas a tener el conocimiento para empezar a reproducir este conocimiento que estás teniendo para practicarlo todos los días. A partir de ahora, Guille, vas a tener dos tareas nuevas. Cambiar de color los alimentos y poner qué porción te estás comiendo. Ay, sí. ¿Sí? Si es una taza, si es media taza, y acuérdate, siempre que tengas duda, de irte al sistema de equivalentes que ya lo tienes electrónico, y si tienes alguna duda, checar, no, pues me voy a comer, no sé, tal alimento, ¿cuánto es? Tal, pues ya te vas a esa base y entonces ya vas como que generando el conocimiento para que ya tú solita cuando lo empieces a repetir, te empieces a familiarizar con las porciones y te vas a acostumbrar, Guille, y se te va a hacer más fácil todo. Sí, muchas gracias. Ujú. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Guille? No, ¿No? Entonces, ya sabes, a partir de ahorita, si pudieras cambiar de color y, ¿cómo se llama? De color y las porciones en la semana pasada, ujú. ¿te acuerdas? Y o que lo empieces a implementar el día de ayer y el día de hoy, sería perfecto y nada más me mandas foto. Ujú. Por Sí, favor, Guille. Entonces, acuérdate de cambiar de color y empezar a agregar qué porción te estás comiendo de cada alimento. Si ok. tienes dudas, ¿eh? ¿Le sigo mandando así por semana? Sí, por semana tus bitácoras, ¿va? Bueno, ¿Y qué te iba a decir? Si tienes duda en alguna porción de alimento o lo que sea, me avisas. sí, doctora. ¿Va? Por favor, Guille. Y déjame ver cómo me salgo de aquí. Cuídate mucho, cualquier cosa andamos en contacto. Sí, doctora, muchas gracias.